Bienvenidos a la parte 3 del diseño de un muro de contención, donde se evaluará la estabilidad del muro por volcamiento. Previamente calculamos el empuje y el momento. Ahora vamos a proponer una sección del muro y la vamos a analizar para comprobar si tiene estabilidad frente a estas cargas aplicadas. En esta imagen podrán tener una referencia de cómo identificar las dimensiones del muro. Denominaremos a B1 como la corona del muro, a B2 como el ancho adicional de la pantalla del muro, L será el ancho del pie, T será el ancho del talón, HZ será la altura de la zapata y B será el ancho total de la zapata. Entonces asumiremos un ancho de corona de 0,3 metros, un ancho adicional de 0,2, la altura de la zapata de 0,4, un ancho de talón sugerido podría ser la raíz de la altura total al cuadrado por el KA y dividido para 3. Y un ancho de pie sugerido puede ser la mitad del ancho del talón. Como les digo, estas son dimensiones sugeridas. Por ejemplo, puedo poner un ancho de talón alrededor de 1,83. Por ejemplo, 1,7 o 1,6 metros. A la final comprobaremos estas dimensiones igual. Entonces el ancho del pie será la mitad del ancho del talón. Y con estas dimensiones del muro, el ancho de la zapata será L más B1 más B2 y más T. A estas celdas las rellenaré igual de color blanco, al tratarse de valores que no son netamente ingresados por nosotros, sino están en función de otros datos. Ahora que tenemos una sección del muro, recordemos lo que hablamos en la parte 2 del video, que cuando exista una inclinación del suelo o un ángulo alfa, existirá una altura adicional que alterará el empuje. Entonces, para programar la hoja para los 3 casos que hablamos en la parte 1, se deberá calcular esta altura adicional y se la debe agregar a la altura total del muro para que se modifique el empuje cuando existe una inclinación del suelo. Y con esto la hoja de cálculo estará programada para los 3 casos en que puede alterarse el empuje. Entonces, ¿cuánto será esta altura? Al aplicar trigonometría sabemos que la tangente de este ángulo alfa será igual a su cateto opuesto sobre el adyacente. Y al despejar la altura que queremos nos quedará con la siguiente fórmula. Entonces agreguémosle esta altura. Será más la tangente del ángulo alfa, recordemos que hay que ingresarle en radianes, por, abro paréntesis, la suma del ancho del talón más B2. Vemos que en este caso no hay alteración debido a que el ángulo alfa es 0, pero después veremos que cuando alteremos el ángulo, el empuje será alterado, asimismo la altura. Ahora sí, calculemos el factor de seguridad contra el volcamiento, el mismo que debe ser mayor o igual a 2. Primero dividiremos en figuras la sección del muro y las partes del suelo actuantes. Las ordenaremos en una tabla y de cada figura de la sección del muro y del suelo calcularemos su área, su peso, la distancia horizontal que existe desde donde se concentra el peso de cada figura hasta el inicio de la sección del muro y finalmente el momento de capacidad que contribuye cada figura contra el volcamiento. Empecemos. Si observamos la figura 1 vemos que se trata de una rectangular, por lo tanto su área sería el ancho B1 por la altura de la pantalla, la cual la podemos obtener sumando esta altura más DF y menos HZ. Entonces aplicándolo sería H más DF menos la altura HZ. La figura 2 se trata de una triangular, por lo tanto su área será B2 por la altura de la pantalla dividido para 2. Entonces podemos copiar la misma fórmula de acá arriba. Ahora el ancho será B2. La altura de la pantalla es la misma y solo sería dividir este para 2. La figura 3, bueno, es la más fácil de todas, ¿no? Sería el ancho de la zapata por HZ. Si observamos la figura 4, vemos que es similar a la figura 2, por lo tanto podemos simplemente colocarle la misma. Ahora la figura 5 sería una figura rectangular, entonces será el ancho T
por la altura de la pantalla. La figura 6 es triangular y ya vimos que aplicando trigonometría esta altura es igual a la tangente de alfa por la suma de t más b2. Y el ancho igual, sería t más b2. Entonces aplicándolo sería igual a la tangente. Recordemos que alfa es en radianes por la sumatoria de t más b2. Esa sería la altura. Ahora el ancho es igual, sería t más b2. Entonces aquí podríamos elevar esto al cuadrado para obtener lo mismo. Y dividido para 2. La figura 7 hace referencia a la sobrecarga. En sí no va a tener un área, pero sí va a representar un peso, que es donde se va a concentrar esta sobrecarga. Entonces al no representar un área, esta va a ser 0. La figura 8 hace referencia a la componente en Y que obtiene el empuje. Recordemos que cuando existe una inclinación del suelo superior, el empuje también estará inclinado a ese mismo ángulo alfa. Entonces el empuje va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en Y en sí no va a tener un área, pero sí también va a representar un peso y hay que considerarlo. Entonces igual, al no representar un área, esta va a ser 0. Lo que sí, ya vamos a ver cómo se representa su peso. Ahora, para calcular el peso de cada figura, debemos multiplicar el área de esa figura por el peso específico del material al cual está haciendo referencia. Por ejemplo, la figura 1 hace referencia a la sección de hormigón armado. Entonces sería el área por el peso específico del hormigón armado, el cual es 24 kN por metro cúbico. La figura 2 también hace referencia a una sección de hormigón armado, entonces simplemente podríamos arrastrar la fórmula de arriba. Le damos doble clic y podemos ver que está planteada correctamente. De igual manera para la figura 3, hace referencia a una figura de hormigón, entonces simplemente podemos arrastrar la fórmula de arriba. También la podemos arrastrar con control J. Ahora, la figura 4 vemos que hace referencia a una sección del suelo, entonces tenemos que multiplicar esa área por el peso específico del suelo. A esta celda la podemos bloquear con F4 para el momento de arrastrar la fórmula no cambie. La figura 5 también hace referencia a una sección del suelo, entonces simplemente podemos arrastrar la fórmula de arriba con control J. Y de la misma manera la sección 6. Para calcular el peso de la figura 7, como vimos, hace referencia a la sobrecarga. Entonces simplemente debemos multiplicar la sobrecarga por este ancho para obtener ese peso, que representa la carga concentrada. Entonces tendríamos que multiplicar la sobrecarga que se aplicaría por este ancho, que representa T más B2. Y la figura 8, como vimos, representa la componente Y del empuje. Entonces simplemente tendríamos que copiarla. Y así obtenemos el peso de cada figura. Ahora vamos a determinar las distancias desde donde se concentran todos estos pesos hasta el inicio de la sección del muro. Por ejemplo, la distancia desde el peso 1 hasta este punto es L más B1 dividido para 2. Para el peso 2 será L más B1 más B2 dividido para 3. Entonces aplicando sería L más B1 más B2 dividido para 3. Para el peso 3 simplemente sería el ancho B dividido para 2. La distancia 4 sería L más B1 más B2 por 2 tercios. La distancia 5 será todo el ancho B menos T dividido para 2. La distancia 6 será igual a L más B1 más T más B2 por 2 tercios, porque recordemos que en secciones triangulares la carga resultante se concentra a 2 tercios de este ancho. La distancia 7 será igual a L más B1 más el ancho T más B2.
y dividido para 2 en este caso. Y la distancia 8 será simplemente el ancho B, como vemos ahí sería la distancia que existe entre la componente Y del empuje y el inicio de la sección del muro. Y para obtener el momento recordemos simplemente que es igual a una fuerza por una distancia. Y simplemente podríamos arrastrar la misma fórmula. De todo este cálculo necesitamos la sumatoria de todos los pesos y la sumatoria de todos los momentos. Este será el momento resistente contra el volcamiento, entonces debemos compararlo frente al momento que tiende a volcar al muro. Entonces, para calcular el factor de seguridad de volcamiento vemos que el momento resistente es 409.3, el momento de volcamiento es 166.38 y el factor de seguridad será igual al momento resistente dividido para el momento de volcamiento. Y este valor es el que debe ser mayor a 2 para demostrar que el muro no es susceptible a volcamiento. Y comprobamos que en este caso cumple. En estos casos es bueno colocarle aquí un condicional. Lo voy a hacer detalladamente para los que aún no dominen esta función. Entonces colocamos si esta celda es mayor o igual a 2, le pondremos que me dé un mensaje de que cumple. Y si no es así, que me dé un mensaje de que falla. En este caso el texto siempre debe ir entre comillas. Le damos enter y como es mayor a 2 me dice que cumple. Otra recomendación que les doy es aplicarle un formato condicional a esta celda. Por ejemplo, si el muro llega a ser susceptible a volcamiento, yo quiero que esta celda se rellene de un color que a mí me llame la atención para identificarlo más fácilmente. Por ejemplo, si cumple, yo quiero que la celda se rellene de color verde, el texto blanco y esté en negrita. Ahora, si falla, yo le voy a aplicar un formato condicional. Por ejemplo, va a ser detalladamente. Formato condicional, nueva regla. Utilice una fórmula que determina las celdas para aplicar formato. Y aquí vamos a escribir la condición. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la celda. Y si esta celda llega a ser igual a, entre comillas, falla, yo quiero que la celda tome el siguiente formato. Quiero que se rellene de color rojo y el texto en negrita. Y lo vamos a probar. Por ejemplo, si coloco un muro demasiado esbelto, yo sé que va a fallar por volcamiento. Entonces le voy a colocar 0.10 y al B2 le voy a poner 0, por ejemplo. Entonces ahora vemos que es menor a 2 y nos dice que falla y aparte la celda se rellena de un color rojo, el cual es un color que sabemos usar para representar las fallas. Entonces de esta manera yo voy a identificar de una mejor manera, ya que visualmente me va a llamar la atención y podré ver directamente que falla por volcamiento. Vamos a dar control Z para volver a la sección de antes y ya tenemos el factor de seguridad de volcamiento. Y sacamos de conclusión que el muro no es susceptible a volcamiento, ya que tiene un factor de seguridad mayor a 2. En la siguiente parte del video analizaremos la estabilidad por deslizamiento, por capacidad de carga y por fuerza resultante. Así que nos vemos ahí.